Listo, chavos. Hola a todos, bienvenidos. Un gusto nuevamente retomando estas sesiones de capacitación en línea. Vamos a arrancar el año con nuestra primera capacitación. Ya las demás cursos, ya tenemos 15 cursos dados de alta en nuestras plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, de los cuales pues son temas diversos que podrán encontrar disponibles en estas plataformas. Con todo gusto, también este año vamos a arrancar otras 15 capacitaciones que tenemos previstas, pero estos ya van a ser temas más diversos enfocados al tema de proceso, al tema medioambiental, al tema de seguridad. ¿De acuerdo? La siguiente sesión posterior a esta, vamos a hablar un poco de los requerimientos legales en materia ambiental, suelo, agua y aire, enfocados desde la federación, eso principalmente a nivel estatal, federal y municipal. ¿De acuerdo? Nos va a acompañar el ingeniero Carlos Iván Rubio en la próxima sesión. Pues ahorita estamos arrancando con la sesión de este año. ¿De acuerdo? Cualquier duda o comentario que vayamos teniendo sobre la sesión lo pueden escribir en el chat y al final de la sesión lo podemos tratar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Vamos a arrancar. Bienvenidos todos. Bienvenido Marta, bienvenido Ulises, Mauro, bienvenido. Vamos a iniciar con esta sesión del día de hoy y la sesión está enfocada a las actividades de alto riesgo o gestión de contratistas y proveedores principalmente, que son quienes realizan este tipo de actividades. Bueno, cada vez más empresas están llegando a sus proveedores y contratistas para trabajar conjuntamente en temas de sostenibilidad, responsabilidad ambiental, ética y el cumplimiento a las leyes. Cada vez que va pasando el tiempo, de acuerdo a las diferentes leyes, normas, lineamientos corporativos como individuales de cada una de las organizaciones o a nivel internacional, se está teniendo cierta sinergia para garantizar el adecuado cumplimiento a las leyes y el bienestar laboral para las personas que laboran al interior de las empresas y cualquier contratista o proveedor que llega a nuestras instalaciones o empresas. El propósito de esta sesión es conocer y comprender los lineamientos en materia de seguridad, salud y protección al medio ambiente que se deberá de cumplir por parte de los proveedores y contratistas que prestan servicio al interior de nuestra organización. Esto con la finalidad de prevenir incidentes, accidentes o afectaciones al personal o a las instalaciones en planta. La frase que hemos comentado desde que iniciamos con esta campaña de la capacitación en línea es, si no creemos que sea seguro, probablemente no lo sea. Muchas veces esta frase nosotros la empleamos para capacitar al personal de las diferentes empresas, pero en tema de contratistas y proveedores, pues las empresas flaquean en la de los contratistas y los proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante considerar que la capacitación, tanto interna como externa, es fundamental para la prevención de accidentes internos o externos a nuestra empresa o ajenos a nuestra empresa. Alto. Si es posible, evite los trabajos de alto riesgo. No hay otro método de trabajo que minimice los riesgos o las actividades. En caso de no existir ningún otro método alterno, procedamos a realizar trabajos en sitio o en planta. Si es posible realizar estos trabajos fuera de planta, es mucho mejor para garantizar y salvaguardar la seguridad al interior de las instalaciones. Vamos a hablar un poquito de estadísticas de accidentabilidad, al menos aquí voy a enfocar el dato a México, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se conecta gente de diferentes países, entonces vamos a enfocar los datos hablando aquí puntualmente en México. En México se presentan al día 1,446 riesgos de trabajo, de acuerdo a las cifras que se tienen registradas en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De estos riesgos, las causas o el tipo de riesgos son diversos, son múltiples y pueden ser variados. Ahora vamos a ver un poquito en el tema de la edad o puesto, antigüedad en el puesto de trabajo, cuándo ocurren este tipo de riesgos. Si lo vemos, la tasa de accidentabilidad con mayor índice es menor a 29 días en los puestos de trabajo, en las empresas, ¿de acuerdo? De 1 a 6 meses, 84,566 y de 1 a 4 años, 113,569 riesgos de trabajo. Analizando un poco los datos y hemos abordado este tema en los demás cursos que hemos tenido en las demás sesiones, hay dos causas claves en esto. Menos de 29 días de trabajo debido a la antigüedad en el puesto y a que los riesgos en específico, ¿de acuerdo? De los diferentes sitios donde se encuentra. Es importante entender
que en menos de 29 días nosotros contratamos gente y no hacemos, o muy pocas veces se hace el proceso de onboarding o bienvenida al puesto de trabajo en cualquier organización. Muchas veces lo que pasa es que se contrata una persona e inmediatamente se le asignan sus funciones, se le delegan las responsabilidades y se ejecuta la actividad que se le encomienda. ¿Cuál es el problema real de esto? Que la persona no recibió una instrucción, no recibió una inducción en su puesto de trabajo y por ende pudiera ocasionarse a él accidentes o a la empresa que lo contrata. Ahora supongamos este caso en las empresas contratistas. Vamos a abordar las empresas contratistas. Problema real de las empresas contratistas es que tienen alta rotación laboral. ¿De acuerdo? Una empresa contratista tiene alta rotación laboral. En las empresas, en las grandes empresas nos ha tocado ver índices de rotación de los más bajos, del 2%, y de los más altos hasta un 30-40% de rotación, incluso mucho más arriba. ¿Cuál es el tema? Si en una empresa estructurada y organizada no se tienen procesos de retención adecuados, imagínense en una empresa contratista que nada más trabaja por ciertas temporalidades o por ciertos contratos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces no se le dan las prestaciones adecuadas o no se le dan el trato adecuado que llega a las empresas contratistas. ¿Cuál es el problema? Que es un riesgo tanto para la empresa contratista como para la empresa que los contrata. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con la reforma laboral en el 2021? En el 2021, en abril, se decretó como tal los artículos a la reforma laboral, a la Ley Federal del Trabajo en México, que los trabajos especializados o servicios especializados y a la no subcontratación, digo, en términos para entenderlos todos, en tema de outsourcing ya se prohibió el outsourcing como tal, ¿de acuerdo? Ahora se tienen ciertas cláusulas como servicio especializado. Entonces, ¿qué es lo que pedían muchos de los contratistas que existían en ese momento? Se vinieron abajo, muchas empresas se vinieron abajo porque perdieron bastantes contratos. En septiembre de ese mismo año, las empresas que los contrataban, este tipo de contratistas, se veían obligados a prescindir de los servicios de estas empresas porque no cumplían con los pagos de las cuotas del seguro obrero patronal aquí en México, no cumplían con las disposiciones legales pertinentes para su gente o el contrato directo con el patrón que era quien ofrecía estos servicios. Entonces, eso fue un filtro que se tuvo en el 2021. ¿Cuál es el tema? A pesar de que han pasado ahorita 2 años en 2023, hay muchas empresas que todavía no se regularizan en este tema, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el tema de hablar de actividades de alto riesgo o la gestión de contratistas o proveedores, ¿va? Analizando el otro dato, que es de 1 a 4 años, los accidentes pasan por el exceso de confianza. Las personas, después de cierto tiempo de laborar en su empresa, tienen cierto exceso de confianza que imposibilita, de acuerdo, que desarrollen sus actividades de manera segura. Y ahí es donde nace la ceguera del taller. De tanto que hacen las actividades, se les olvida que estas actividades pueden ser de riesgo para el desarrollo de sí mismos y sus procesos al interior de planta. Ahora hablamos un poquito de los accidentes y las regiones anatómicas donde ocurren más afectaciones de acuerdo a los riesgos registrados en el IMSS. Estas tablas son del 20. Traté de actualizarlas, no existen datos del 2021 ni del 2022. De acuerdo, si alguien las pudiera tener, me las comparte, se lo agradecería bastante. Pero en México no están disponibles, al menos hasta ahorita, las del 2021 y 2022 en las estadísticas del seguro. Ahora, hablando del tema de la región anatómica, las partes más expuestas son muñeca y mano, tobillo y pie, ¿de acuerdo? Si nos vamos a las actividades que realiza cualquier contratista, proveedor, al interior de cualquier planta, el tipo de actividades que realizan son actividades de alto riesgo, trabajo en alturas, trabajos con electricidad, trabajos en espacios confinados, trabajos de obra civil o infraestructura, entre otros trabajos, ¿de acuerdo? Es importante, y aquí lo vemos, la mano de obra del contratista como tal es la alta especialización en lo que saben hacer o en los procesos y la exposición como tal de ellos mismos a este tipo de riesgo. Ahora, hablamos de los tipos de lesiones, los más comunes: quemaduras, corrosión, traumatismos superficiales, heridas, fracturas, entre otros. Hablando de algunas enfermedades de trabajo, neumoconiosis, intoxicaciones, enfermedades en ojos, y ya si lo vamos relacionando algunas de estas enfermedades con el tipo de proceso,
Si nos vamos a corte y soldadura, intoxicaciones o enfermedades en ojos. Si nos vamos a trabajos en alturas, ahí sería accidentes traumáticos. Si nos vamos a espacios confinados, también puede ser una asfixia, ¿de acuerdo? Entonces, hay ciertos tipos de trabajos que pueden ocasionar ciertos riesgos para el personal que los realiza. ¿Y cuál es el problema de esto? Que la gente desconoce los riesgos a los cuales se está enfrentando cuando entra a una planta y realiza este tipo de operaciones. Las 10 principales causas de accidentes, de acuerdo a la OSHA, en el 2021, protección contra caídas es la número 1. La 2 es comunicación de peligros, 3 protección respiratoria, la 4 andamios, la 5 trabajos con escaleras, la 6 bloqueo y etiquetado, la 7 camiones industriales motorizados, la 8 protección contra caídas, la 9 equipo de protección personal y salvavidas, la 10 protección de máquinas. Aquí así que el factor común en la mayoría de estas causas son los trabajos en alturas, ¿de acuerdo? Es una de las actividades de alto riesgo que comúnmente se realiza o se efectúa en planta. Vamos a hablar de manera general de algunas normas. Y digo aquí, ¿por qué? Porque como tal trabajo en alturas no está normado un punto, ya que se habla de diferentes actividades, que puede ser trabajo en alturas, y cada uno de los diferentes países en el mundo tiene sus propias leyes, sus propios reglamentos y sus propias normas aplicables para cada tipo de actividades. Entonces puede ser que en Chile sea 1.20 para trabajo en alturas, puede ser que en Estados Unidos sea 1.50, puede ser que en México es 1.80. Entonces, hay ciertas variaciones que tiene cada país de acuerdo a la normativa y eso pudiera venir ahora sí que de la cantidad de incidentes o accidentes que ocurren de acuerdo a la inestabilidad que tiene el país. En México, pues la Ley Federal del Trabajo, en Chile, el decreto 76 del 2006, en Perú, la Ley 29783, en Colombia, el decreto 1072-2015, entre algunos otros. Digo, vamos a tomar alguno de referencia internacional, nosotros vamos a hablar un poco más de ISO 45001, su versión 2018, y aquí sin el afán de puntualizar en alguno solo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco aquí en este tema. Yo aquí voy a tocar un poco la Ley Federal del Trabajo en México. ¿Y esto por qué? Porque desde el tema de subcontratación o la reforma laboral que ha habido aquí en el país, se ha venido mejorando este control de acuerdo de las actividades que se efectúan en planta. Y muchos países en América Latina están yendo encaminados hacia esto. En el artículo 12 de la ley, nos menciona puntualmente, queda prohibida la subcontratación del personal, entendiéndose esta, cuando una persona física o moral proporcione o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. Que esto, si lo traducimos del 2018 hacia atrás, el outsourcing. Muchísimas empresas de outsourcing tenían contratado personal subcontratado a otras empresas. Denme un segundo, Wendy nos pregunta algo, perdón, no sé si todos ven borrosa la presentación. ¿Me pueden confirmar si todos ven borrosa la presentación en el chat? Y si no, es tal vez el tema del internet, ingeniera. Denme un segundo. Karen, ¿me confirma si se ve borroso? Por lo del internet. Es un tema del internet, ingeniera Wendy. Tal vez la subida de nuestra información en línea se tarda un poco y por eso no procesa la información, o tal vez la bajada de su internet. ¿De acuerdo? Es un tema de la cantidad de megas. ¿Sí? Tiene que ver más con la conectividad. Una disculpa por eso. Digo, de todas maneras, vamos a mandarles la grabación. La grabación sí queda en 720, si no es que en 1040 megapíxeles. Con gusto nos la pueden pedir y se las pasamos, ¿de acuerdo? El segundo punto, las agencias de empleo intermediarios que intervienen en el proceso de contratación podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se consideran patrones ya que están de carácter, lo único que tienen son como tal servicios especializados para el personal que subcontratan. El artículo 13 nos dice, se permite la subcontratación de estos servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social de la empresa a la cual se está brindando el servicio, de la actividad económica preponderante, en este caso del cliente o nosotros como empresas. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre ciertas empresas de un mismo grupo también serán considerados como especializadas,
siempre y cuando no formen parte del objeto social dentro del mismo grupo de la razón social a la cual se esté brindando el servicio. El artículo 14, la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas se debe de formalizar mediante un contrato por escrito que señale el objeto de los servicios que se van a proporcionar, así como el número aproximado de trabajadores que estarán participando en dicho proyecto. En resumen de esto, el tema del outsourcing como tal, de yo contratar gente, si yo fuera una empresa contratista o de outsourcing y pongo mi personal directo a disposición tuya y te facturo por la cantidad de personas que puse a tu disposición, ahí sí hay un problema. ¿De acuerdo? En caso de que tú quieras hacer un servicio más o menos como este ejemplo, se tiene que registrar como un servicio especializado. Sin embargo, aquí nos dice ciertas cláusulas importantes, ¿de acuerdo? Que no formen parte del objeto social ni la actividad preponderante del cliente o de la empresa, ¿va? Ese es un punto importante. Ha habido muchos dilemas desde que salió el tema de la reforma laboral y esto encaminado al tema del REPSE aquí en México, ¿de acuerdo? El registro especializado para prestadores de trabajos u obras especializadas. Aquí en este tema del REPSE, en su momento se hablaba de que a quién le aplica, a quién no le aplica, incluso hoy día se sigue hablando de a quién sí y a quién no, ¿de acuerdo? Ahora, en tema de contratistas o proveedores, ¿qué es lo que se hizo a nivel industrial? Bastantes empresas piden el REPS, ¿de acuerdo? Para que por si es sí o por si es no, bastantes empresas te dicen, oye, si vas a entrar a mi empresa, por favor, tráeme tu registro de REPS. Entonces, ¿por qué? Porque el REPSE hasta cierto punto garantiza que el patrón o la empresa que nosotros estamos contratando para que realice ciertos trabajos de mantenimiento o de reparación o un servicio especializado al interior de planta, brinde, ¿de acuerdo?, las prestaciones necesarias mínimas requeridas a su persona. Entonces, con eso, ¿qué es lo que hizo hasta cierto punto benéfico de esta reforma? Que se garantice realmente el trabajo digno hasta cierto punto de las personas o colaboradores que colaboran con este tipo de empresas contratistas. ¿De acuerdo? En su momento también me tocó escuchar de un tema que hablaban a nivel gobierno, que por ejemplo las constructoras decían que no les aplicaba. Constructoras como tal que construyen carreteras, que construyen, no sé, que construyen obras para gobierno, ellos en su momento justificaron y según el Colegio de Ingenieros Civiles de México, dijo que no les aplicaba como tal. ¿Por qué? Porque no realizaban un servicio en beneficio de una empresa o no ponían a disposición gente, ¿de acuerdo? Para hacer ciertas labores al interior de una organización. Sin embargo, no va a profundizar en el tema porque es gobierno. Entonces, ¿cuál es el tema? Muchas veces, pues, se dan de topes en la pared, ¿no? Con ese tipo de ambigüedades legales. Vamos a ver las causas de los accidentes. La primera causa de los accidentes en cualquier industria, sea contratistas o una empresa como tal, es el desconocimiento del riesgo. Y aquí la palabra clave es el riesgo. La gente desconoce el riesgo, ¿de acuerdo? Y antes del riesgo no identifican los peligros a los cuales se exponen. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando se contrata a un contratista o a un proveedor para que realice ciertas actividades? No se determinan los riesgos adecuados cuando se van a efectuar limpiezas o cuando se van a efectuar trabajos en alturas o cuando se va a efectuar un trabajo al interior de un espacio confinado. Simplemente es, oye, no quiero que mi gente realice ese trabajo, contrata a alguien. Contratan a un contratista que en teoría es experto y a la hora de efectuar el trabajo, pues resulta que las personas que están en planta tienen que, pues, terminan haciendo el trabajo. Vaya. Entonces, aquí el detalle es contratar realmente especialistas en este tipo de actividades que efectúen este tipo de labores de manera segura y que minimicen el riesgo para nuestra organización. ¿De acuerdo? La dos es la improvisación. Muchas veces en planta, si en planta pasa, imagínense con los contratistas, se improvisa demasiado. ¿Por qué? Porque urge el trabajo, porque es un trabajo que debe quedar en un día. ¿Por qué? Porque nada más tenemos una ventana laboral de 4 horas. Porque en 4 horas la máquina está parada y en esas 4 horas debo de garantizar que vuelva a funcionar la máquina. ¿Cuál es el problema de efectuar este tipo de trabajos con un tiempo determinado? Que el riesgo es mucho mayor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la gente está presionada tanto en tiempo, presionada en labores, presionada en efectuar justo ese trabajo y por ende pueden obviar ciertas reglas
pueden obviar ciertas condiciones de seguridad y puede desencadenar en un grave accidente. Muchas veces pasa eso. ¿Por qué? Porque no se planea adecuadamente el mantenimiento preventivo correctivo o intervención adecuada para la ejecución de este tipo de trabajos especializados. El punto 3 nos habla de ese exceso de confianza. Y voy a casos prácticos y reales. En su momento, ya hace bastantes años, me tocó colaborar en una empresa contratista y el exceso de confianza está a flor de piel. ¿Por qué? Porque traigo un soldador o traigo un eléctrico y como él conoce ciertas pautas o sabe de ciertos transformadores o de ciertos equipos o de ciertas máquinas de soldar o cierto tipo de soldadura, resulta que al momento de efectuar una labor al interior de mi empresa, como él ya tiene cierta experiencia tal vez en el sector alimenticio, y resulta que mi empresa es, no sé, sector de plásticos o sector de reprocesamiento de cartón, resulta que se confía y olvida poner sus medidas de seguridad apropiadas y ocasiona un incendio. ¿Cuál es el tema? El exceso de confianza muchas veces ocasiona también la ceguera de taller para estas personas. Entonces es muy conveniente y muy importante siempre hacerles ver la realidad de que las reglas cambian de acuerdo al tipo de empresa donde se encuentren colaborando. Más adelante vamos a explicar el tipo de proceso de manera general, cómo gestionar contratistas y proveedores conforme a la experiencia que nosotros hemos visto en planta y las buenas prácticas de alguna que otra empresa. ¿De acuerdo? La 4 es limitada conciencia personal, social y empresarial. Aquí voy a abordar dos cosas, conciencia con C y conciencia con S. Existen dos conciencias. La conciencia de la acción o el acto que yo voy a tomar, del si está bien o está mal el que yo efectúe cierta actividad. Y la conciencia con S es la conciencia de la situación o el entorno que me indica que yo estoy parado en una situación distinta a la cual estuve tal vez la semana pasada como contratista o proveedor. Resulta que voy a instalar una tubería a 15 metros de altura, ¿de acuerdo? Y la semana pasada instalé a nivel de piso a 1 metro de altura. Los escenarios son totalmente distintos y mi conciencia con ese debe de ser distinta. ¿Por qué? Porque los riesgos y los peligros son diferentes. Vamos a ver algunas definiciones clave. Peligro es cualquier fuente o situación con el potencial para causar un daño y deterioro a la salud. Riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro a la salud. ¿De acuerdo? Esta palabra es clave para este tipo de actividades que se realizan en planta, actividades de alto riesgo. ¿De acuerdo? La probabilidad de que pase un accidente es mucho mayor, la exposición al peligro es mucho mayor y la severidad de los daños es la más alta posible. ¿De acuerdo? Riesgo aceptable es un riesgo para el cual la probabilidad de que ocurra un incidente o exposición y la gravedad del daño que podría resultar es tan baja como sea razonablemente posible. Aquí, si yo estoy realizando trabajos con contratistas o proveedores y yo voy a aceptar un riesgo, ¿de acuerdo? Punto importante, debo de garantizar, debo de asegurarme que realmente sea lo más bajo posible. Si hablamos de riesgo cero, no existe como tal el riesgo cero. ¿De acuerdo? El peligro cero sí existe porque prácticamente eliminamos los peligros y no hay riesgo como tal. Siguiente punto, condiciones inseguras. Si se detectan o se observan estas condiciones que puedan desencadenar un riesgo, debo de identificarlas previo a la ejecución del trabajo o si ya estoy realizando el trabajo, las debo de identificar y corregir de manera inmediata. Debo de parar los trabajos, corregir estas condiciones inseguras para poder proceder con la realización del trabajo de manera segura. Actos inseguros. Si detecto comportamientos que estén realizando, en este caso los contratistas o proveedores, que impliquen la omisión o violación a una regla establecida por la planta, es preferible proceder a evacuar toda la empresa, proceder a evacuar a la persona o a toda la organización y que el encargado o el patrón de esta empresa contratista les dé la capacitación, reflexione con ellos, haga una reunión rápida o efectúe cierto método para que su gente sea consciente de que estaba cometiendo algún acto inseguro que pudo haber desencadenado en un accidente. Control operacional son las medidas de operación sistémicas para el control de los procesos y mejora de los mismos. Un incidente es algo que puede ocasionar como tal
daños a las instalaciones, maquinaria, equipo, o puede desencadenar un accidente o una fatalidad como tal para el personal. Accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte producida repentina en el ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea en el tiempo que se presente. ¿Qué es una actividad de alto riesgo? Son actividades donde la probabilidad y la gravedad del daño es alta. La naturaleza del evento puede generar invalidez temporal o fatal. Estas actividades serán determinadas de acuerdo con el análisis de riesgo de la actividad. Aquí, para determinar los análisis de riesgo hay bastantes métodos. Ya lo hemos platicado en la sesión, me parece que la sesión número 3 de riesgos, detección de peligros y análisis de riesgos. Y para el tema de contratistas muchas veces se emplea el método del AST, que es el análisis seguro del trabajo, o los IPERCO, identificación de peligros y control de riesgos, o puede ser un análisis de riesgo con método FINE, o cualquier método probabilístico que me permite determinar si es que pudiera no haber afectación directa, ¿de acuerdo? En caso de que se suscite un evento durante la ejecución de este tipo de trabajos. ¿Qué es un trabajo de alto riesgo? Son aquellos trabajos que por la misma naturaleza de su actividad, por el lugar o por las condiciones donde estás, donde se va a desarrollar la tarea, son potencialmente capaces de ocasionar graves lesiones o la muerte del trabajador. Aquí puntos relevantes, aquí nos dice de la naturaleza de la actividad o el lugar en donde se desarrollen. Estamos hablando de las condiciones del lugar donde se va a desarrollar, puede ser un trabajo de alto riesgo, ¿de acuerdo? Un contratista o proveedor es toda persona externa ajena a la empresa que es contratado en virtud de realizar cierto trabajo especializado o cierto servicio, proyectos o actividades específicas para los usuarios de nuestra empresa. ¿Qué es lo que pasa con las empresas contratistas? Muchas veces tenemos una empresa contratista que subcontrata a otras empresas subcontratistas, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos de garantizar? Que todos cumplan las mismas leyes de la empresa. Si yo contraté a la empresa ABC y la empresa ABC contrató a la empresa CDE, la empresa ABC y la empresa CDE pasan a ser subordinados o empleados de la empresa a la cual están realizando este tipo de trabajos y deben de cumplir las mismas reglas, ¿de acuerdo? Las mismas reglas de seguridad o las mismas reglas de plan. La subcontratación, hay empresas que lo pueden permitir o hay empresas que no lo permiten. Desde el REPSE hacia acá, hay empresas que no permiten como tal la subcontratación. Hay empresas contratistas hay empresas directas que sí permiten que su contratista subcontrate todos los demás servicios. ¿De acuerdo? Siempre y cuando se cumpla con los registros pertinentes, en este caso hablando de México, el REPSE, hablando de cualquier otro país que cumpla con las normativas y lineamientos específicos de su país. Trabajador contratista es la persona que conforma el equipo de trabajo del contratista o proveedor, que será quienes realicen las actividades de trabajo peligroso. Supervisor o responsable contratista es el responsable de la supervisión de todas las actividades que se realicen antes, durante y después de finalizar los servicios en planta. Método de trabajo seguro es el proceso de trabajo seguro documentado para el trabajo que se va a desarrollar. Aquí es un punto que muchas empresas carecen. Muchas empresas no tienen los planes de trabajo adecuados previo a que el contratista ingrese a las instalaciones de planta. Simplemente dicen, oye, el jueves, el viernes, vamos a arrancar con nuestro proceso, vamos a instalar o vamos a modificar la techumbre o vamos a hacer ciertas bajadas fluviales. ¿Y qué es lo que pasa? No se planea y no se tiene un trabajo o un método documentado de manera segura para ejecutar esa instalación. ¿Qué es lo que se hace el mero día que se van a efectuar los trabajos? Si es el día viernes en la mañana se están efectuando los planes, los programas, los procedimientos, el cómo se va a ejecutar la obra, dónde se va a ejecutar, con quién es responsable, con quién coordinarme. Ese día se hace todo, se pierde bastante tiempo. ¿Y qué es lo que ocasiona? Esa pérdida de tiempo ocasiona que haya mucha premura al realizar este tipo de actividades y eso puede desencadenar en riesgos de trabajo. Ahora, deben de existir ciertas autorizaciones de trabajo de acuerdo a los riesgos que se vayan a ejecutar, de acuerdo a las actividades de riesgo que se vayan a ejecutar en planta. Puntos importantes, al menos en México, todas las normas de actividades de alto riesgo, como son trabajo en alturas, corte y soldadura, espacios confinados, trabajo eléctricos, entre algunas otras, nos hablan
de que el patrón debe de autorizar por escrito, ¿de acuerdo? Así dicen estos puntos de las normas, el patrón debe de autorizar por escrito a los trabajadores que realicen la intervención a máquinas. El patrón debe de autorizar por escrito a toda la persona que realice la apertura de tableros eléctricos o intervención a instalaciones eléctricas. Esa autorización muchas veces cae como un análisis seguro del trabajo, ¿de acuerdo? O una descripción general del trabajo o las actividades, y ahí es donde se anexa como tal el hiperco o el análisis de riesgo, ¿de acuerdo? Documento oficial emitido para controlar todo trabajo que ha sido identificado como un riesgo potencial. Plan de respuesta a emergencias. Punto importante, este plan de respuesta a emergencias debe estar documentado, ¿de acuerdo? Y es aquel documento en el cual se planea y se definen los responsables, los roles y las acciones a seguir en caso de que se suscite un evento, ¿de acuerdo? Durante la ejecución de estos trabajos. Este es uno de los puntos que más adolecen las empresas, tanto la empresa contratante como la empresa contratista, al efectuar trabajos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque muy pocas veces se tienen planes de atención a respuesta a emergencias en caso de que una persona sufra una caída a una altura de 15 metros. Si se cae, la persona queda suspendida. ¿Cuál es el proceso de atención inmediato? ¿Quién lo atiende? ¿Cómo lo atienden? Tengo los elementos necesarios para poder ayudar a la persona que está suspendida a esta altura. En caso de una electrocución, cuento yo con el equipo necesario para intervenir, para ayudar, para poder auxiliar a esta persona. En caso de un conato de incendio, ¿quién responde? ¿Responde el contratista o responde la empresa? Porque si responde la empresa, hay pérdida de tiempo y eso puede desencadenar que la situación, o en este caso el conato, se salga de control. Entonces, ¿qué debemos de garantizar cuando se contrate a una empresa contratista? Que ellos cuenten con las habilidades necesarias y pertinentes, ¿de acuerdo? Para que su gente sepa actuar en caso de una emergencia. ¿Qué es lo que me ha tocado muchas veces que piden las empresas? Uso de extintores. Así de simple. Lo único que agarran y dicen, oye, que tu gente, que tu personal sepa usar un extintor. Es lo único que les piden. ¿Y qué es lo que pasa a la hora de intervenir como tal o de efectuar un trabajo? No saben usar un extintor. ¿Por qué? Porque tuvieron un curso que nada más fue pura teoría y nunca usaron un extintor. Pasa muchas veces en planta. O sea, en planta también los capacitamos a toda nuestra gente, pero nunca. ¿De acuerdo? Entonces, puntos importantes a considerar dentro del plan de trabajo que va a ejecutar el contratista, el plan de respuesta a emergencias. Otro de los puntos, garantizar que el personal contratista esté certificado y sea competente para los trabajos que va a realizar. No improvisar, ¿de acuerdo? No improvisar. Si yo estoy garantizando y estoy delegando cierta actividad en una empresa contratista, debo de garantizar que ellos cumplan y cuenten con las habilidades necesarias, tanto en experiencia como en competencias laborales, para poder efectuar este tipo de trabajo. Si no podemos entender estas bases, es muy difícil aplicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, puntos claves. Hay que entender que los contratistas son una extensión de la empresa, ¿de acuerdo? Y deben de cumplir ciertas reglas que nosotros les asignemos. Vamos a hablar de la diferencia entre conciencia con C y con S. Conciencia con C es el bien y el mal. Conciencia con S, situación, contexto o entorno. Seguridad y salud en el trabajo. La misión del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es la gestión de los riesgos, ¿de acuerdo? Se debe de encargar de identificar, evaluar y controlar los riesgos. Ahora, en el tema de contratistas, siempre hay una confrontación entre el Departamento de Seguridad y los usuarios en planta. ¿A qué voy con esto? Cuando hay trabajos de contratistas o trabajos de alto riesgo, es el punto en donde hay conflicto entre el personal de facilities, el personal de mantenimiento, el personal de ingeniería con el área de seguridad. ¿Por qué? Porque no liberan los permisos. ¿Por qué? Porque se tardan demasiado. ¿Por qué? Porque no entienden el proceso. X, Y, Z. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender que no es misión del de seguridad encargarse, ¿de acuerdo?, de los contratistas. No es su misión. ¿De acuerdo? Es el usuario responsable de sus contratistas que lleve a planta. Entonces, si yo, mantenimiento, estoy contratando a una empresa contratista especialista en electricidad, yo como mantenimiento soy responsable de lo que pase, ¿de acuerdo?, con esta empresa. ¿Por qué? Porque yo soy su patrón directo. Ahora, debo de tener en cuenta todas las medidas de control
de los peligros. Y aquí nos vamos a la pirámide de jerarquización para el control de los riesgos. Los puedo eliminar, sustituir, tener controles de ingeniería, controles administrativos o el EPP. Matriz del control de riesgos, siempre procurar llevar todos los riesgos a un riesgo tolerable. ¿Cómo lo vamos a lograr? Minimizando el grado de riesgo, que la efectividad de los controles sea la efectividad más alta y que la conciencia sea la más alta posible. ¿De acuerdo? Conciencia con C y con S. Que la gente sea consciente. Y eso es algo que todas las empresas anhelan, que su personal sea consciente de los trabajos que está realizando o de los riesgos que tiene dentro de su empresa. Pasa hoy día con las generaciones nuevas que muy pocas veces o siguen las reglas o se quieren meter al barco o simplemente llegan sin zapatos de seguridad y dicen, no, nada más voy a estar en oficinas. Si algo te pasa, ¿de acuerdo? Estando en oficinas, de todas maneras el riesgo existe de que bajes a piso, de que te tropieces, y en caso de que el de oficina se le ocurra ir con los de mantenimiento y el día de mañana los de mantenimiento le dicen, oye, si usa la grúa o usa el montacargas, aunque no sepa, esa persona es un peligro total para la organización. Pasa muchas veces, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se pretende lograr? Que haya un liderazgo y una cultura de seguridad al interior de la empresa. Este tema lo abordamos, ya lo abordamos en las sesiones pasadas, lo pueden consultar, se llama cultura de seguridad. Lo pueden revisar, está muy interesante ese tema. Entonces ahí hablamos y abordamos de esta cultura. Son 4 etapas: instinto natural, supervisión, solo o independiente, y equipos, que ya es donde yo me cuido y cuido a otros. ¿De acuerdo? En las etapas del aprendizaje son 4 etapas. Llevar a la gente desde un nivel de incompetencia e inconsciencia a un nivel de competencia y conciencia. ¿De acuerdo? Esa es la etapa que yo debo de garantizar con mis contratistas o proveedores. Hay empresas que tienen muy buenos sistemas de capacitación para contratistas o proveedores, sin embargo, con el paso del tiempo van mermando debido a que el proceso es muy estricto, debido a que no se siguen las reglas, debido a que quien lo creó ya no se encuentra en la empresa. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario garantizar, ¿de acuerdo?, una actualización a estos procesos y ver qué realmente sirve y qué no sirve. Digo, grandes empresas de grandes marcas en el sector de alimentos, en el sector automotriz, tienen procesos muy robustos para la gestión de contratistas y proveedores, y de tan robustos que son los sistemas, muchas veces fallan, ¿de acuerdo? Y ocurren muchos accidentes. Gestión de contratistas y proveedores. Vamos a hablar de un proceso de manera muy general que ustedes pueden aplicar al interior de su empresa, ¿de acuerdo? Aquí, dentro de este proceso, no quiere decir que sea la regla estricta de seguirlo. Ustedes pueden tener sus procesos. Esto es en experiencia nosotros que hemos visto que es funcional y que les pudiera servir a ustedes. En la fase 1 es la selección de proveedores y contratistas. En esta fase, ¿de acuerdo?, es donde nace el requerimiento por parte del usuario. En esta fase es donde se involucra compras. En esta fase es donde se involucra la gestión de cambios de acuerdo a los procesos que se van a efectuar en planta, y en esa gestión de cambios se determina que la empresa no tiene la competencia para efectuar trabajos de alto riesgo. En ese punto hay un involucramiento de un comité, y cuando existe este comité, ¿qué es lo que pasa? Al momento de efectuar este comité podemos seleccionar a los proveedores o contratistas que se presenten en la empresa. Ahora, para cumplir con la adecuada selección de proveedores, debemos de involucrar a compras de entrada, ¿de acuerdo? El personal de H&S, por medio del usuario, comunicará los requerimientos a cumplir con cada proveedor o contratista, garantizando el cumplimiento a las leyes. ¿Qué es lo que normalmente se les pide? El tema de su registro ante la seguridad social, el tema de sus competencias o habilidades laborales, el tema de la experiencia, ¿de acuerdo? Muchas veces se les pide un portafolio de los servicios que ha realizado en alguna otra empresa para garantizar que realmente o en efecto es competente. Muchas veces se piden listados de maquinaria y herramienta para garantizar que tiene la capacidad técnica, ¿de acuerdo?, para podernos ayudar a ejecutar este tipo de trabajos. Es lo que muchas veces se pide. Incluso me ha tocado ver empresas que piden pólizas, empresas que piden ciertos requerimientos muy puntuales para efectuar trabajos de alto riesgo al interior de la empresa, por si algo llegase a salir mal, ¿de acuerdo? La fase 2, planificación del servicio del proyecto. En el punto 1 nos pide desarrollo y verificación del plan de trabajo. Punto importante.
El contratista seleccionado, una vez que haya sido seleccionado, debe de realizar la evaluación de los riesgos y establecer el trabajo, ¿de acuerdo?, de la manera más segura o el procedimiento seguro para la realización de estos trabajos. El usuario debe de validar la información con el contratista y una vez verificada esta información, se va a enviar a EHS o a HCE, de acuerdo a la empresa, para que la valide y nos concede el acceso a planta, ¿de acuerdo? En la fase 2, durante la planificación debemos de considerar lo siguiente. Si el trabajo se va a llevar a cabo cerca de otras actividades en planta, es decir, si es adentro de la empresa, si es que hay máquinas que colindan, si es que va a ser en techumbre, si es que va a ser al exterior de la nave, si es probable que el trabajo implique tareas de alto riesgo o requiere un permiso de trabajo, si se requieren verificaciones específicas antes de comenzar el trabajo, que esté capacitado, que se tengan licencias, que se tengan certificados de prueba. Por ejemplo, cuando se contratan grúas, montacargas, ¿qué es lo que se les pide? Mantenimientos de 3 meses anteriores o certificados de mantenimiento a los equipos. Entonces, estos certificados de mantenimiento los metemos como una prueba o como un anexo para poder realizar ciertas maniobras de izaje o movimiento de materiales. Si el trabajo involucra al subcontratista y estos serán gestionados por la empresa, dime qué empresas vas a subcontratar, qué especialidad tienen y cuántas gentes trabajan para esas empresas. El nivel de supervisión que se requiere, cuántos supervisores voy a tener en planta, por cuántos turnos, ¿de acuerdo? En esta misma fase, la designación del supervisor o responsable. Aquí, la empresa contratista debe de designar a un supervisor de la empresa que se haga responsable del antes, durante y después, ¿de acuerdo? Y que se realicen de manera segura los trabajos. Aquí se va a determinar con el usuario cuántos supervisores se requieren, de acuerdo a las actividades que se vayan a efectuar. La supervisión por parte del responsable contratista deberá ser física, de acuerdo, deberá estar en planta y esta debe estar presente en todas las áreas o todos los trabajos que se efectúen. Ahora, puntos importantes, muchas veces las empresas piden o supervisores de obra o supervisores de seguridad. Eso queda a criterio de la empresa, ¿de acuerdo? Las verificaciones de las competencias de los trabajadores. Debemos de garantizar que nuestra gente sea competente y es responsabilidad del contratista asegurarse de que sus trabajadores cuentan con las habilidades necesarias para la ejecución de trabajos. El usuario es responsable del contratista al momento de que ingrese a planta, ¿de acuerdo? Y el usuario también puede realizar entrevistas aleatorias para garantizar que los contratistas o los proveedores son competentes de los trabajos que se están realizando en planta. Los trabajadores que no puedan demostrar su competencia deberán de ser reemplazados. Si yo llego como usuario de mi empresa y entrevisto a alguien, oye, ¿sabes qué es un trabajo en altura? Si no me responde, yo puedo tomar la decisión de pedirle a la empresa contratista que me cambie a esa persona, ¿de acuerdo? Por alguien que sí sea competente. Ahora, de las fases de la ejecución del proyecto, la fase 3 es como tal la planeación del proyecto ya estando en planta, ¿de acuerdo? Y estando en planta aquí es importante, de los puntos, cuando ya llega el contratista, muchas veces una práctica que se hace, se les da una inducción de seguridad, ¿de acuerdo? Un curso de seguridad por parte del personal de seguridad o por parte del personal de mantenimiento, en donde se explican las generalidades de la planta, se explican las reglas generales a seguir estando en planta, los análisis de riesgos, cómo efectuarlos, los planes de prevención y respuesta a emergencia, los procedimientos internos, el cómo actuar en caso de que se presente algún riesgo, ¿de acuerdo? Todo eso se le comunica en una inducción. ¿Por qué? Porque la persona contratista no sabe del sitio a donde está entrando a laborar. Entonces, es muy importante entender que debemos de garantizar que la gente sepa de estas competencias. Ahora, se deberá de verificar la identidad de los trabajos del contratista cuando ingresen al sitio para detectar con facilidad aquellas que no están previstos o que no hayan completado la inducción. La predicción de riesgos al comienzo de cada actividad se deberá de garantizar el servicio de supervisión previo al análisis de los trabajos. Denme un segundo. Listo. Fase 4, autorización de los permisos de trabajo al inicio de las labores. Los contratistas no deben de comenzar a trabajar sin haber efectuado previamente un análisis del trabajo seguro. ¿De acuerdo? Se deben de visitar físicamente las áreas, se deben de validar los análisis de riesgo y se deben de liberar las autorizaciones de los permisos de trabajo correspondientes. Debo de confirmar que se han realizado las verificaciones necesarias
tanto de equipo como documentales, para poder dar el banderazo inicial para que se efectúen los trabajos al interior del plan. Si el usuario identifica que se requiere una evaluación más detallada, es necesario efectuarla, ¿de acuerdo? No porque urge el trabajo, se tiene que efectuar de manera insegura. ¿Qué debemos de garantizar? Que todos los trabajos del personal contratista se realicen de la manera más segura posible, ¿de acuerdo? En caso de que haya inclemencias o haya afectaciones, por ejemplo, del clima, ¿qué debemos de hacer? Parar los trabajos y posponer la fecha de ejecución, ¿de acuerdo? Siempre es recomendable parar, ¿de acuerdo? Antes de poder ocasionarnos un riesgo, una afectación al personal o a las instalaciones. Los trabajos que involucren tareas de alto riesgo no deben de comenzar sin este análisis, ¿de acuerdo? Y este análisis muchas veces debe estar validado y aceptado por el personal de seguridad en planta. Si vamos, por ejemplo, a trabajos en alturas, muchas veces me ha tocado ver que tienen permisos de trabajo en alturas que incluso en el chequeo médico o en la revisión médica que se hace por el personal de planta, se firman, ¿de acuerdo? Muchos permisos me ha tocado ver que tienen 10, 15 firmas, dependiendo la cantidad de personas, firma de los trabajadores que van a efectuar el trabajo, firma del de seguridad, firma del usuario, firma del responsable del área, firma del personal de enfermería. Tantas firmas para efectuar este tipo de trabajos. Y de ahí hay ocasiones en que me ha tocado ver trabajos de alto riesgo, incluso es tumbar, no sé, una construcción o demoler una infraestructura que implica como tal la firma del patrón, la firma del representante legal de la empresa. Fase 5, supervisión y monitoreo. El supervisor contratista es responsable de supervisar y monitorear a todo el personal de su empresa, ¿de acuerdo? Él es responsable directo de que se cumplan las reglas y de acuerdo a lo acordado en el análisis de riesgo. ¿Qué pasa? Muchas veces malas prácticas, se firman y se liberan los permisos de trabajo y los primeros 5 minutos arrancamos con el banderazo de seguridad y después de estos 5 minutos se tienen bastantes incumplimientos. La gente no usa su casco, no usa su lente, no usa sus guantes y la seguridad se ve mermada. ¿Por qué? Porque la gente se confía. Entonces, ¿qué es recomendable? Que seguridad de planta o el usuario de planta efectúe ciertos recorridos donde se están efectuando estos trabajos y en caso de detectar anomalías que pudieran ocasionar un accidente o un riesgo, puede proceder a parar los trabajos, ¿de acuerdo? Hasta que se dé cumplimiento a las condiciones de seguridad adecuadas mencionadas en el permiso de trabajo. La revisión del desempeño del contratista, esta revisión se puede hacer de manera anual o de manera periódica, ¿de acuerdo? Por parte del personal usuario, del personal de compras, para garantizar si es que se le van a asignar o no contratos a este nuevo proveedor que ha efectuado los trabajos cumpliendo todas las reglas de seguridad en planta. Vamos a ver, en temas de requerimientos de acceso, aquí no me voy a enfocar mucho en el tema, se habla mucho de CITIPAT u OEA, también es necesario garantizar que estos requerimientos de acceso estén alineados con el personal de seguridad industrial, ¿de acuerdo? Normalmente los requerimientos de acceso son credenciales de acceso, haber tomado un curso de inducción para contratistas y proveedores, tener una foto o tener ciertas cláusulas, ¿de acuerdo? Que se les pide de CITIPAT u OEA para poder accesar como contratistas o proveedores al interior de planta, como lo son los registros en caseta de vigilancia al llegar y anunciarse, preguntar por el usuario siempre, si no hay usuario no puedes accesar, que el usuario esté en supervisión de la persona o también me ha tocado empresas que te piden que el usuario te asigne una persona que en todo momento esté con el contratista o proveedor. Me ha tocado conocer este tipo de empresas. Aquí, ¿qué es lo mejor? Dependiendo la estructura o dependiendo el sistema, qué tan robusto tengamos nuestro sistema de contratistas o proveedores en planta, podemos establecer este tipo de controles. ¿Cómo vamos a clasificar nuestros contratistas o proveedores? Puede haber contratistas fijos o temporales, ¿de acuerdo? Y aquí dependiendo la actividad. ¿Qué es lo que pasó en México posterior al REPSE? Muchas empresas, por ejemplo, las empresas que quedaron como contratistas como tal, si lo hablamos como outsourcing, quedaron las empresas de servicio médico, las empresas de comedores industriales, las empresas de vigilancia, alguna que otra sorteadora. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con sus registros y no son actividades preponderantes a las que se dedique el cliente final, ¿de acuerdo?
Y los contratistas temporales o proveedores temporales pues, prácticamente son aquellos que realizan actividades de alto riesgo. No es la misma exigencia que yo le debo de poner en cuanto a requisitos a un proveedor que puede ser fijo como el de limpieza, a un proveedor que puede ser un contratista, ¿de acuerdo? Va a variar dependiendo del tipo de riesgo a los cuales se expone. Requerimientos generales, de acuerdo a la asignación de servicio o orden de compra, deben de contar con capacitación y certificados de competencia, pagos del seguro, contar con procedimientos generales para la realización de los trabajos a realizar, contar con autorizaciones para la ejecución de los trabajos, efectuar el análisis de riesgo previo a la ejecución de las labores, contar con el EPP adecuado. Aquí, punto importante, y alguna vez me tocó en una empresa, contratamos una empresa contratista, ya hace bastantes años, resulta que su servidor va para los trabajos y la empresa contratista me dice, oye, ¿por qué me paras? Le comento, oye, porque tu personal no cuenta con casco de seguridad, si traen su arnés, está perfecto, pero no tienen casco. Y la persona me respondió, me dice, oye, pero es que eso no se consideró en el contrato, ¿de acuerdo? La persona me dijo, la seguridad no está considerada en el contrato. ¿Qué procedí a hacer? Yo evacué a la empresa y le dije, el día que quieras trabajar de manera segura, regresas. Esta empresa contratista, y voy a tocar dos puntos. Hay empresas contratistas de a peso y hay empresas contratistas de a 2 pesos. ¿De acuerdo? Ustedes, ¿con qué empresa quieren trabajar? ¿Con las de a peso que no cumplen ni una regla de seguridad? ¿De acuerdo? ¿O con las de a 2 pesos que cumplen todas las reglas de seguridad y se adecuan a los procesos de la organización, minimizando cualquier riesgo de trabajo que pudiera desencadenarse en planta? Contar con su curso de inducción y credenciales de acceso a planta. Vamos a ver algunos roles y responsabilidades. El contratista o proveedor es aquella, tiene el rol de brindar servicios de calidad, ¿de acuerdo? Su responsabilidad es brindar servicios de calidad, ejecutándolos de manera segura. Se abstiene de iniciar el trabajo sin autorización. Si no hay autorización, no debe de trabajar el contratista o proveedor. Realizar los análisis de riesgo previo a las labores, garantizar que se cumplan los requerimientos internos de la empresa, capacitar a todo su personal contratista, garantizar el cumplimiento de los requerimientos y necesidades del cliente o de la empresa, conocer los procedimientos para gestión de contratistas del cliente. El trabajador contratista o subcontratado realiza los trabajos de manera segura, aquí es la persona o trabajador contratista, se abstiene de iniciar cualquier trabajo si no hay un análisis de riesgo y si no lo conoce. Muchas veces se gestionan permisos de trabajo, va nuestro supervisor de seguridad, gestiona los permisos de trabajo, llega con todo el team contratista y les dice, listo, ya pueden iniciar, y nunca se detuvieron a una plática de 5 minutos para saber a qué riesgos están expuestos y cuáles son las medidas de seguridad a seguir o a tomar en cuenta para la ejecución de este tipo de trabajo. Realizar el trabajo consciente de los riesgos y las precauciones necesarias, detener el trabajo e informar al supervisor contratista en caso de que se detecten riesgos, portar su EPP, conocer los análisis de riesgo y ser competente en las actividades de detector. Supervisor o responsable del contratista, él planifica y supervisa todos los trabajos, se encarga de asegurar que el trabajo sea efectuado mediante la ejecución de un análisis seguro de trabajo sin recibir autorización previa del contacto en sitio o del responsable de seguridad de la empresa. Realiza los análisis de riesgos y acepta de forma segura el trabajo con el contacto en sitio. Se encarga de asegurar que los trabajadores entiendan e implementen todas las reglas de seguridad. Detienen los trabajos e informan al contacto en sitio si es que se encuentran nuevos riesgos. Mantiene informado a su contacto en sitio sobre el estado de trabajo, se encarga de que el área de trabajo sea segura, ¿de acuerdo? Y notifica al usuario responsable si es que ya se terminaron las labores de la empresa. El usuario, mantenimiento, ingeniería, facilities, calidad, etc. Él es responsable de autorizar y supervisar las actividades o trabajos. Revisa las evaluaciones de riesgo y los análisis de riesgo. El usuario debe de saber analizar riesgos. El usuario debe de revisar los análisis de riesgo. Y una vez de que él garantiza que los análisis de riesgo, de acuerdo, se apliquen y se cumplan las medidas de seguridad, procede a ir con el departamento de seguridad para la liberación pertinente. Verifica que el supervisor contratista comprenda los riesgos y aplique los controles. Se asegura de que se realicen las comprobaciones necesarias, se notifica al responsable de área, de acuerdo, de que se van a realizar trabajos, y una vez que se hizo todo este trámite, ahora sí, procedo a que seguridad venga y me audite
¿de acuerdo? Para que me libere el permiso de trabajo. El usuario también tiene la obligación de autorizar el trabajo solo después de que se completan todas las verificaciones de aplicación de las medidas de seguridad. Se realizan las visitas en el lugar de trabajo para garantizar su cumplimiento. Él hace auditorías periódicas. Se recaba la documentación del contratista y la envía al departamento de seguridad, aquí en este caso la mutual médico, seguridad social, constancia de competencia laboral, evaluaciones del contratista. Coordina actividades en el área de trabajo, aquí, ya hablando del responsable de área. El responsable de área puede ser el jefe de producción, supervisor de mantenimiento, que es donde yo como contratista voy a estar laborando. Le notifico, oiga, supervisor de área, voy a estar laborando en su área de trabajo, yo como contratista, y usted tiene la obligación de coordinar las actividades en el área de trabajo, de despejar el área, de garantizar que yo como contratista intervenga de manera segura. ¿De acuerdo? Participa en la planificación de los trabajos. Tú como eres responsable del área debes de saber a qué riesgos está expuesto el trabajo que se va a realizar y el personal tanto de tu área como el contratista. ¿De acuerdo? Informar al contacto de sitio y al supervisor contratista sobre el estado del área y los equipos. Y se asegura de que el personal operativo o el personal a su cargo esté informado de los trabajos que se están efectuando en planta. Encargado de compras o selección, él gestiona los contratos, él integra las consideraciones de HSE en la estrategia de contratación, informa los requerimientos de HSE del contratista e integra los documentos del contrato y conserva los expedientes de los contratos efectuados con las empresas. El responsable de H&S, que es el filtro final, él evalúa y autoriza las actividades, brinda capacitación o inducción de seguridad y salud a los contratistas, revisa los documentos del contratista o el expediente, revisa el plan de trabajo que el usuario definió con su contratista, evalúa, analiza y determina los peligros y riesgos en conjunto con el usuario, con el responsable de área, con el contratista y con el de compras en caso de la planeación, en caso de que se planee antes el trabajo. Autoriza los permisos para los trabajos peligrosos y evalúa periódicamente el desempeño del contratista o proveedor. En resumen, el plan de implementación es la selección del proveedor o contratista, la planificación de los trabajos a realizar, la ejecución de los trabajos, garantizando que haya una inducción para garantizar el acceso del personal, se autorizan los trabajos, se liberan los análisis de riesgos conforme a lo que se acuerda y al final se supervisa y se monitorea y se da seguimiento. En resumen, la seguridad es el arte de preservar vidas. Por nuestra parte, en esta sesión es todo, ¿de acuerdo? Agradecemos, ahora sí, estar presentes y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. En caso de tener preguntas y respuestas con toda la confianza, lo pueden comentar en el chat o abrir sus micrófonos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Gracias por la presentación, Carlos Pirch. Un gusto, doctor. Excelente año. Ingeniera Wendy, en cuanto terminemos la grabación, si gustas mandarnos tu email para comentarle a Karen que nos apoyen en mandarte la presentación y yo creo que en unas 2 semanas ya la vamos a tener en línea, ¿de acuerdo? Excelente 2023 a todos, un gusto. Si no hay preguntas, procedemos a cerrar la sesión, deseando que tengan un excelente día. Nos vemos la siguiente semana. No se pierdan esa sesión, es una sesión legal totalmente, les va a encantar porque la persona que va a estar con nosotros es experta en la materia, ¿de acuerdo? Auditor de industria limpia, entonces tengan por seguro que va a ser muy benéfica la capacitación, ¿de acuerdo? Me interesa tener la grabación. Rosario Olvera, escríbenos en el chat o si gustas, tienes nuestro correo, nos puedes mandar un correo y ahí te mandamos, ¿cómo se llama? La presentación, ¿de acuerdo? Jorge Rodríguez, jorge.rodríguez@alter.com.mx. Perfecto, pues un gusto. Gibran Gaona, un gusto. Yasmara Pineda, un gusto. Ulises Riaño, un gusto. Héctor Vargas, Rosario, estamos a sus órdenes. Cualquier duda o comentario que tengan es bienvenido. La intención es pues crecer juntos en este tema de la capacitación para el sector industria. Ya les comentaremos más adelante, vamos a lanzar nuestro segundo podcast. Ese segundo podcast se va a llamar Mentor y Líder y es especializado para gente pues, con experiencia en el sector industria en ciertos temas muy puntuales. ¿De acuerdo? Más adelante les estaremos hablando del tema. Perfecto. Gracias, Rosario Olvera. Les mandaremos información. Grupo Antolín, Karen.
conserva el mail y mandas información de la presentación en cuanto terminemos. Tengan un excelente día y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.